Solo Jesús te hace libre. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más a través de este medio. Es una bendición poder compartir contigo el mensaje que Dios tiene para nuestros corazones en este momento y deseo de todo corazón que Dios hable a nuestras vidas. Quiero animarte a que podamos buscar en la palabra de Dios, allí en el capítulo número 8 del Evangelio de Juan, en los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Qué hermosa historia, qué hermoso relato el que el Señor nos da. Y lo que refleja a través de este pasaje es esa tendencia que tenemos los seres humanos a acusar a los demás, a juzgar a las personas. Tal pareciera que estamos viendo a ver en qué falla una persona para inmediatamente señalarla y condenarla, porque a veces no nos conformamos con solamente hacer una crítica. A veces queremos quizás hasta un castigo para las personas que cometen errores. Las ponemos a las personas en medio, así como vemos aquí, así con el deseo quizás como apedrearlas. Quisiéramos exhibir a las personas. Esa es la tendencia que tenemos y es un problema muy grande. Jesús viene a alumbrar nuestra vida. Jesús viene para que nosotros podamos buscar en Él el genuino arrepentimiento, para que podamos creer en Él. Sí nos señala nuestros errores, pero no porque quiera condenarnos. Él no vino a condenar al mundo. Él quiere que el mundo sea salvo por Él. Él quiere que nosotros podamos entender que estamos cometiendo faltas, que estamos cometiendo errores graves en nuestra vida. Pero no lo señala porque Él quiere que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Él no desea condenarnos. Nosotros somos los que nos condenamos. Nosotros con nuestras acciones, nosotros con nuestra falta de obediencia al Señor, somos los que estamos condenándonos. Nosotros al señalar a las demás personas, nosotros mismos nos estamos condenando. Tengamos cuidado, esa es la tendencia del ser humano. Pero Jesús, como dice más adelante allí en los versos 12, Él es la luz del mundo y Él viene a iluminarnos, Él viene a darnos precisamente esa luz a nuestra mente, a nuestro corazón que tanto necesitamos. Él quiere darnos libertad. Pero ¿cómo podemos ser libres en Cristo? Y quisiera hoy a través de la palabra de Dios, dice ahí en los versículos del 31 al 32 del mismo capítulo 8, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Y a través de estos dos versículos quisiera que hoy pudiéramos aprender los tres elementos que constituyen la fórmula de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Tres elementos que constituyen la fórmula de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y bueno, en primer lugar, dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Necesitamos creer en Cristo Jesús. Ese es el primer elemento de esta fórmula. Cree en Jesús. A veces pensamos que creer en Jesús, bueno, pues es a lo mejor entender lo que Cristo vino a hacer, saber que Él vino a este mundo, que murió en esa cruz por nuestros pecados. Por supuesto que es importante que lo sepamos y debemos de entender y comprenderlo en nuestro corazón, en nuestra mente principalmente, comprender esa obra salvífica que Él ha hecho. Pero no basta con solamente con comprender intelectualmente ese hecho tan importante. Es necesario, pero no es lo único que debemos hacer. Dice ahí en Juan 2 del 23 al 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, algo que tenemos que enfrentar y darnos cuenta es que a pesar de que dice aquí que creían en él, no necesariamente quiere decir que esa es la fe salvadora que Dios está pidiendo. Es una parte. Entender es una parte, pero también es importante que abracemos a Dios, no solo con nuestra mente, que abracemos a Jesucristo también con nuestro corazón, nuestras emociones. Dice ahí en Lucas 8:13, quiero animarte a que lo podamos buscar. Lucas 8:13 dice de la siguiente manera: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, bueno, esto nos habla que bueno, podemos creer en el Señor con gozo. Claro que sí, claro que es importante que cuando pues creemos en el Señor lo abracemos, sí, con nuestra mente, con nuestro intelecto, comprendamos la obra de Cristo, pero también es importante el gozo, es importante al creer en Jesús abrazarlo con todo nuestro corazón, con emoción, por supuesto que sí. Sin embargo, también es importante, pero no es todo. Hay que buscar, hay que creer en el Señor también con nuestra voluntad. Y dice un pasaje hermoso ahí en Hebreos 11:1 que quiero animarte a que lo puedas subrayar. Es hermosísimo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí nos habla que no solamente tenemos que creer en Jesús con nuestra mente, con nuestro corazón, también tenemos que hacerlo con toda nuestra voluntad, con toda convicción. Cuando nosotros entonces le entregamos nuestra vida a Cristo, tiene que ser con todo lo que somos. Recibir a Cristo es abrazar esa fe, es tener esa fe, pero con todo lo que somos. No basta con solamente comprender, no basta con sentir el gozo. Es importante también que el Señor empiece a obrar ese cambio en nosotros, que es solamente por la obediencia que viene de la fe en Jesucristo. Creamos en el Señor. Dejemos de las situaciones mundanas, dejémonos de incredulidad, dejémonos de ignorancia voluntaria que a veces tenemos, porque a veces sabemos lo que implica creer en Cristo, pero no lo queremos hacer. Nos hacemos como que ya comprendimos, pero bien sabemos en el fondo que Cristo quiere más de ti y de mí. El Señor no solamente quiere que nosotros asistamos a una iglesia, el Señor quiere que verdaderamente lo busquemos de todo corazón,
y que le entreguemos nuestra vida. Por eso el segundo elemento para poder nosotros ser libres en Cristo Jesús es precisamente, como dice aquí, permanecer en su palabra. Entonces nos dice el Señor aquí en Juan 8, versículo número 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí nos está diciendo algo muy importante. El creer en Cristo implica que nosotros, no solamente por ese día que lo conocimos, que nos arrepentimos, que creímos en Él, es suficiente. Es una vida de entrega al Señor. Yo quiero animarte a que podamos tú y yo comprender que el cristianismo no solamente es saber que Cristo existe, es vivirlo día con día. Son dos caras de una misma moneda. El hecho de que nosotros creamos en Él como nuestro Salvador, por supuesto que es importante, pero si verdaderamente nos hemos arrepentido, entonces esto implica un cambio en nuestra vida, un ajuste de dirección, un vivir de acuerdo a los lineamientos del Señor. Eso es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, como lo vemos allí en el Sermón del Monte al final, no es aquel que solamente oye la palabra de Dios, es aquel que hace la palabra de Dios. Ese es el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Si nosotros solamente somos oidores olvidadizos, si solamente sabemos lo que hace Cristo, lo que dice, quizás hasta memoricemos la palabra de Dios, pero no la vivimos, pero no estamos viviendo en su señorío, no estamos siguiendo su dirección, obedeciendo constantemente, entonces tal vez no estamos siguiendo al Señor como Él quiere. No nos conformemos con cumplir. Eso nos lleva a creer falsamente que nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. La realidad es que el Señor quiere todo de nosotros, quiere que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él. El señorío de Cristo no es una opción en nosotros, decir, ya soy salvo, bueno, eso de vivir en su señorío tal vez no sea tan necesario, ya cuando pase más tiempo, no. Si tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador y Señor de tu vida, entonces es que vas a vivir para Él. Ahora tu vida le pertenece, ahora Él es tu guía principal. Eso es creer en Cristo. Y eso es lo que nos va a traer verdadera libertad. Esto es lo que nos va a hacer verdaderos discípulos. Asistir a una iglesia, tomar cursos, no es lo suficiente. Tener información no es lo suficiente. No vamos a poder nosotros ser discípulos del Señor solamente por estar escuchando sermones. Hay que vivir lo que el Señor nos está pidiendo. Y hay varias situaciones que a cada uno el Señor nos está hablando, nos está llamando, nos está invitando. No podemos nosotros conformarnos con menos. El Señor quiere todo de nosotros. Y el ser un discípulo es ser un aprendiz. Me encanta aquí cuando dice en el versículo número 2, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo, fíjense qué imagen. Todo el pueblo, estaba Jesús y la gente se acercaba para escucharlo. Y él estaba sentado. Él sentado les enseñaba. Ser discípulo de Jesús es ser un aprendiz. Es que yo escuche al Señor, estoy viéndolo a Él, con lo que Él me enseña a través de su palabra y permanezco ahí. No estoy un rato y me voy, no, estaban ahí, la gente en verdad buscaba escuchar la palabra de Dios y hoy tú y yo la tenemos aquí. No solamente para que sepamos y para que tengamos datos, no, en verdad aprender de Dios es poner en práctica lo que Él nos va enseñando cada día. Y que en verdad cada frase que Él nos está diciendo nos asombre. Esa es lo que la imagen que tenemos aquí. La gente quería escuchar a Jesús. Eso es permanecer en Él. Yo no sé en este momento si tú quieres escuchar a Jesús. Yo no sé si es el alimento que estás buscando, saciar cada día
tu necesidad de Cristo. Necesitamos, y ya lo hemos visto en los mensajes anteriores, Él es nuestro pan, Él es la fuente de agua viva. Pero ¿qué tanto tú y yo estamos deseando permanecer en Él? ¿O nos conformamos solamente con tomar un trozo y llevar a lo mejor un poco de líquido para una semana? No, el Señor quiere permanecer. Permanecer es estar constante, en todo momento estar en Él. Ese es un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo es aquel que pone en práctica todo lo que está aprendiendo. Entonces permanece en su palabra, cree en Jesús, pero también permanece en su palabra. Y finalmente el tercer elemento de esta fórmula dice aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El tercer elemento es conocer la verdad. Y es precisamente cuando creemos en el Señor, cuando permanecemos en su palabra, somos sus discípulos, entonces esto nos va llevando a conocer a la verdad. Y la verdad es una persona. Dice ahí en Juan 14:6, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y conforme tú y yo creemos en Él, abrazamos con todo nuestro corazón, nos nutrimos de su palabra, somos verdaderos discípulos de Él, entonces lo empezamos a experimentar. Es algo hermoso el que nosotros podamos creer en Él al grado de obedecerle, de vivir bajo su señorío, que entonces lo empezamos a conocer más y lo empezamos a experimentar, y por eso es que vamos creciendo, vamos madurando. Cuando nosotros dejamos de creer en Él, cuando nosotros dejamos de confiar en Él, de tener convicción de lo que Él nos dice en sus promesas, entonces nosotros dejamos de avanzar en nuestro crecimiento y empezamos a ceder a todo lo que el mundo nos está invitando. Este es un tiempo pues en el que dicen que no hay una verdad absoluta. Esta semana tuve la oportunidad de asistir en línea a un curso de vialidad. Entonces, en ese curso nos hablaban los instructores con mucha pasión, muy apasionados de lo que la ONU dice en ciertos artículos. Y me sorprendió la convicción que tenían estas personas para transmitir lo que la ONU dice. Y bueno, cosas interesantes. Sin embargo, hay algo más, hermanos, más importante que lo que una organización pueda decirnos, y es Jesús. Él es la verdad. Él es la única verdad. En medio de tantas filosofías que podemos enfrentar y tantos pensamientos, pues quizás muy interesantes, pero la única verdad es Jesucristo. Y Él es en quien tenemos nosotros que rendir nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, para irlo conociendo cada vez más y más. Necesitamos, hermanos, conocer la verdad. Dice, y la verdad os hará libres. Cristo nos va a hacer libres. Necesitamos ir avanzando en nuestro conocimiento de Jesucristo. A través de su Espíritu Santo, Él nos va enseñando más acerca de Jesús y lo podemos experimentar. Yo quiero decirte algo, amado hermano, hermana. Jesús vino a tu vida no solamente para convertirse en una religión. Cristo vino a tu vida porque Él quiere una relación contigo. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú estés en un contacto permanente en todo lo que hagas, en toda decisión, por más mínima que sea. Él quiere todo de ti, porque Él se ha dado todo. Conoce a Jesucristo. Él quiere en verdad darte libertad. Yo no sé cómo estés en tu vida en estos momentos, pero Él quiere darte libertad. Quizás has dejado de orar, quizás has dejado de meditar en la palabra, quizás ya dejaste de ofrendar, ya pasó tanto tiempo que estamos en pandemia, que decimos, ya pasó mucho, y ya como que la iglesia pues ya no está como antes estaba yo acostumbrado. Bueno, este es el momento, hermanos, de ser verdaderos discípulos del Señor. Este es el momento, hermanos, de conocer mejor a Jesucristo.
Ciertamente, bueno, han cambiado las circunstancias, pero Cristo no ha cambiado, Él es el mismo en toda situación. Y este es el momento, hermanos, en que nosotros debemos de reconocer, bueno, necesito ser libre. ¿Qué es lo que te has dado cuenta en este tiempo de prueba? Bueno, en el sufrimiento, aflora lo que realmente somos. Aflora muchas de nuestras problemáticas, surgen. Muchos de nuestros vicios están surgiendo. Nuestra falta de fe empieza a asomarse. Nuestra falta de respeto a las autoridades, nuestra falta de compañerismo con nuestros hermanos, empieza a notarse esas carencias en nuestra vida. Y el Señor quiere darnos libertad en todo eso que estamos cayendo en este momento. A veces estamos cayendo en pecados sexuales. Estamos empezando y empieza a aflorar precisamente eso que no hemos entregado al Señor. Dios quiere darte libertad, aún en esos aspectos. Aún hay pecados como la fornicación, el adulterio. El Señor ha establecido principios, normas, valores sobre los cuales debemos de fincar la sexualidad en la sociedad y en lo individual. Pero muchas veces se nos hace fácil escuchar lo que el mundo nos dice. Escuchar que el mundo dice, bueno, pues tú haz lo que quieras, eres libre, ¿no? Es como que el concepto que tiene el mundo. La libertad es el libertinaje. Y no es así. Pero si tú te estás dando cuenta que estás cayendo en ciertas situaciones, si te has sentido en medio de tentación, pues no sé, de hacer daño a alguna persona o caer en alguna adicción como la pornografía, ese es el momento de reconocer que el Señor viene a darte libertad. No estamos aquí, hermano. Cristo no vino a tu vida para que tú sigas igual, para que sigamos cayendo y cediendo a todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Si tú has tenido la tentación o has caído en robar, en usar pues indebidamente algo para tu cuerpo, medicamento, o te has caído en drogas, si estás cayendo en celos, en envidia, si estás aflorando en este momento esa manipulación hacia otras personas, si tal vez te has convertido en un adicto a las series, ¿no? Porque ahora tenemos mucha oportunidad de ver series y si a veces hasta te desvelas viendo una serie en lugar de hacer cosas importantes o videojuegos, o has caído en ser una persona peleonera, seductora, si has caído en ser una persona que pues está envidiando el dinero de otras personas, o aún te has convertido en una persona grosera, majadera, como pudiéramos decirlo. Este es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Para eso viene el Señor y nos alumbra y nos enseña para que tú y yo podamos volver a Él. Jesús no es como nosotros, y esto es algo que tenemos que aprender de él. Cuando hablemos de Cristo, no señalemos los pecados como si nosotros fuéramos perfectos. Finalmente, nosotros no debemos juzgar a nadie, ni Jesús mismo viene para condenar. Él viene para que seamos salvos. Y en este momento Él nos está hablando directamente a nuestro corazón y nos está diciendo, si estás cayendo en indiferencia, si ya estás en medio de un alcoholismo, quizás estás en violencia en tu hogar, si estás cayendo en mentiras, en una situación de cambios en tu alimentación, en donde te estás dañando, si no estás cumpliendo tu palabra, si estás cayendo en apostar dinero, en caer en situaciones pues quizás de desorganización, de cambiar las prioridades, si estás ya ansioso, enojado, si te has convertido en un crítico, en un perfeccionista, en alguien que está enfrentando quizás indecisión, depresión, o se siente inferior o superior a otras personas. Este es el momento en que tú y yo podemos identificar que Cristo nos viene a dar libertad. Yo no sé si en este momento te encuentras prisionero del rencor, de la amargura, de la apatía, del aislamiento, la soledad, el orgullo, el racismo, el odio a otras personas.
Cristo vino a darte libertad de todo ello. Pero esto depende de que tú y yo queramos hacerlo, queramos verdaderamente creer en Él, queramos nutrirnos verdaderamente de su palabra y queramos ser libres. No sé, hay relaciones rotas tal vez en tu familia, con tu suegro, tu suegra, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hijas, con algún hermano. El Señor quiere darte libertad de todo ello. Solo Jesús te puede dar esa libertad. Cristo quiere hacerte verdaderamente libre. Y quisiera concluir leyendo este pasaje que está en Juan 8:36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo vino a eso. Cristo vino a darnos libertad en este momento. De todo lo que te estoy comentando en este momento, seguramente Dios está hablando a tu corazón y seguramente Dios está diciéndote algo y te está llamando. ¿De qué necesitas ser libre? ¿Qué es lo que el Señor quiere darte libertad en este momento? Se hizo una pregunta a mucha gente sobre qué es lo que la gente necesita ser libre en estos momentos. Y la gran mayoría dice, pues es obvio, del COVID-19. El mundo necesita la libertad de esta enfermedad, de este virus. Yo solamente quiero decirte algo, y es que hay un virus más poderoso que el COVID-19. Se llama pecado. Nuestro mundo necesita ser libre de pecado. Nuestro mundo necesita a Cristo para ser verdaderamente libre de la esclavitud, del pecado, de la mentira. Nos dice más adelante en algunos versículos que el diablo, Satanás, el enemigo, es el padre de mentira. ¿Cómo nos comportamos? ¿Como el Padre nos ha enseñado? ¿O como lo hace el enemigo? Pero el Señor hoy quiere darnos verdadera libertad. Él no quiere que muramos eternamente. Él quiere darnos esa libertad completa en nuestro ser. Y así como con esta mujer que leíamos en un principio, este hermoso relato, el Señor dice, ni yo te condeno. Pero algo que sí vemos en esta mujer es que ella tenía arrepentimiento. Ella verdaderamente estaba creyendo en Jesús. Y aún así el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor en este momento nos está hablando y nos está confrontando con nuestra propia vida y nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que tal vez en este momento pudiéramos nosotros sentir que le estamos fallando? Bueno, acerquémonos a Dios. Jesucristo viene a darnos luz. Jesucristo quiere rescatarnos. Jesucristo quiere lo mejor para ti y para mí. Jesucristo no quiere que tú y yo sigamos en este estilo de vida lleno de pecado. Él quiere que tú y yo podamos experimentar la libertad que solamente Él nos puede dar. Y yo te quiero animar a que en este momento tengas la confianza y que así como esta mujer estaba ahí con Jesús y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Satanás ya no nos puede acusar cuando nosotros creemos verdaderamente en Cristo. Permanece en su palabra. Confía en Dios. Cree en Él de todo corazón, porque Él quiere hacerte verdaderamente libre. Quiero animarte a que podamos orar en este momento y le pidamos a Dios que Él obre en nuestro corazón. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Queremos, Padre mío, darte las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en que tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú has venido a este mundo, porque tú eres nuestra luz, Señor, porque tú quieres señalarnos, Señor, aquello, Señor, en lo que en este momento quizás no te hemos entregado. No estás señoreando en nuestras vidas. Aquellas áreas que hemos guardado solamente para nosotros y que, Señor, no te hemos entregado. Padre mío,
en este momento yo te pido que tú obres en nuestro corazón, que tú nos enseñes, que en este momento, Señor, de dificultad, de prueba, de sufrimiento por el que podamos estar pasando, de incertidumbre, podamos comprender, Señor, que tú quieres darnos libertad, que tú quieres traer libertad a toda la humanidad. Pero, Señor, hoy estás hablando a mi vida. No estás hablando solamente a la vida de la persona que está a un lado mío. Estás hablando a mi vida, a mi corazón, y me estás invitando a volver a ti, Señor. Señor, concédenos a través de la obra de tu Espíritu Santo en este momento el poder arrepentirnos, Señor, el poder creer verdaderamente en ti, el poder abrazarte, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, pero también con nuestra voluntad, Señor, porque te necesitamos. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos vienes a dar. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Señor, en este momento dependemos de ti. Y, Señor, como esta mujer, estamos quizás arrepentidos, doblegados, Señor, porque hay pecado en nuestra vida. Pero, Padre mío, gracias, Señor, porque tú no has venido para condenarnos. Tú has venido, Señor, para darnos libertad. Y en este momento, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de pecado. Nos convenza, Señor, de que necesitamos volver a ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque en verdad Él viene a darnos libertad. Y yo te animo a que a partir de hoy tú puedas tomar esta decisión en tu corazón y día con día sigas caminando, permaneciendo en la palabra de Dios, conociendo a Jesús y creyendo todos los días en Él. Cree en Jesús, no te canses, pídele ayuda al Señor, pídele fortaleza en medio de la prueba, en medio de la duda, de todo aquello que en este momento pudiera causarte alguna dificultad para seguir adelante. Y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.